Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en una nueva clase del curso de especialización en Elliott Wave, particularmente en la clase de hoy, que es la quinta ya. Vamos a empezar a meternos un poco de lleno en lo que respecta, bueno, al modelo en sí mismo, ¿no es cierto? A cómo se van comportando. Nosotros dijimos en su momento, en las clases anteriores, hablamos un poco cómo era la secuencia que Elliott planteaba respecto de dentro de la ciclicidad, digamos, ¿no es cierto? Cómo los mercados se mueven con cierto patrón de comportamiento, siempre que se muevan a favor de la tendencia, lo que llamábamos movimientos tendenciales o impulsivos justamente, y cómo obviamente cuando el mercado entra en esa fase de corrección o recorte, cómo recortan justamente, corrigen parcialmente el avance previo, el impulso previo, con una secuencia de 3 movimientos. Pero para poder justamente hacer este desglose y poder explorarlo mejor a lo que tiene que ver con cada una de las fases, tanto la fase tendencial como la fase contratendencial, vamos a iniciar en esta clase justamente enfocándonos en todo lo que tenga que ver con la fase tendencial, la fase impulsiva. Vamos a justamente a hablar sobre el ciclo impulsivo y sobre las variantes que podemos encontrar justamente dentro de esta fase, sí, particularmente, ¿verdad? Nosotros dijimos justamente, bueno, en las primeras clases dijimos, bueno, que el comportamiento base de un ciclo digamos, de Elliott, tanto conformándose por su ciclo alcista o su ciclo bajista, justamente era de que, bueno, era un patrón de comportamiento asociado a cómo se va moviendo el humor social en ese sentido, dentro, representado obviamente en el comportamiento del mercado, siempre pensando en un esquema evolutivo hacia adelante. Ahí es que hablábamos de ciclos mayores, ciclos menores, de un modelo fractal en términos generales, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros nos centramos en un ciclo, digamos, y identificamos este patrón que les comenté yo en su momento, de donde justamente los precios se mueven tendencialmente en una secuencia de 5 movimientos y contratendencialmente en una secuencia de 3 movimientos, donde los movimientos tendenciales suelen tener en realidad, una fase numérica, digamos, en términos de etiquetado, y los contratendenciales una fase deletreada en ese sentido. Bueno, tenemos que enfocarnos particularmente en esa fase de impulso, es decir, en esa fase que siempre va a favor de la tendencia, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver cuáles son las alternativas que pueden asociarse a este patrón de 5 movimientos, ¿no es cierto? Que muchas veces puede darse de manera normal, como lo aprendimos, digamos, ¿sí? Con una secuencia de 5 claros movimientos, pero que otras veces por ahí resulta un poquito más difícil de determinarlo. ¿Por qué? Porque se producen ciclos menores que se empiezan a visualizar en la gráfica y justamente el reconocimiento de los distintos ciclos que vayan dándose dentro de una misma gráfica es lo que nos lleva muchas veces a generar cierto estado de confusión. Al mismo tiempo, Elliott nos propuso ciertas reglas que debemos respetar a los efectos de poder justamente validar un conteo y de esa forma empezar a quitarle cierta subjetividad al análisis que podamos hacer. Porque si hay una de las críticas que se le puede, o en realidad se puede hacer, no, que muchas veces se le hace en realidad a Elliott, se dice, aquellos que por ahí no conocen en profundidad el modelo, dicen, bueno, no, en realidad es un modelo muy subjetivo, como que el conteo de ondas se basa un poco en la percepción de lo que tenga el analista respecto a ese mercado. Y la realidad es que no debería ser así. ¿Por qué digo que no debería ser así? Porque indudablemente el manoseo a un modelo, digamos, siempre existe, como lo existe en análisis técnico, como también muchas veces se pueden terminar manoseando algunas variables del lado fundamental, digamos, para poder llegar a una conclusión más orientada hacia lo que yo quiero que hacia lo que eventualmente está ocurriendo, digamos. Lo que quiero mostrarle al fin y al cabo es que si nosotros respetamos un poco las reglas que ya nos propuso en su momento Ralph Nelson Elliott y al mismo tiempo repasamos algunas guías de referencia que nos van a ser de mucha utilidad, bueno, es como que de algún modo le vamos quitando cierta subjetividad a nuestro análisis o a nuestra perspectiva propia, y de esa forma, bueno, vamos a volcar, digamos, si se quiere, al volcarle concepto, digamos, al
etiquetado o al conteo que podamos establecer y a la proyección que podamos hacer, de algún modo también, bueno, le estamos justamente quitando subjetividad y agregándole algo de objetividad, ¿no es cierto? Asociándolo justamente, como le decía recién, al concepto propio de lo que el modelo ofrece, digamos, ¿no? En ese sentido, lo que quiero es, básicamente nos vamos a enfocar en todos los movimientos tendenciales ahora, y todo lo que veamos en general, salvo alguna excepción, a partir de ahora en lo que respecta a movimientos de impulso, son movimientos, son reglas, guías que son válidas para cualquiera de los movimientos tendenciales dentro de un ciclo de mercado. La primera pregunta que nos vamos a hacer es cuáles son los movimientos tendenciales del mercado. Bueno, nosotros dijimos que todos aquellos que van en dirección a la tendencia, tanto el ciclo alcista como el ciclo bajista. En el ciclo alcista los tres movimientos que van en dirección a la tendencia son la onda 1, la onda 3, la onda 5, como lo ven en pantalla. Y en el ciclo bajista, digamos, dentro de la formación base, que es una formación de zigzag, ya luego más adelante lo vamos a ver, justamente la onda A y la onda C serían los movimientos que se dirigen a favor de la tendencia. Por consecuencia, responden a un patrón de 5 movimientos internos, ¿ok? A veces lo visualizamos, a veces no, pero en términos generales sabemos que cada vez que el mercado se mueve a favor de la tendencia, bueno, va a responder a un patrón de 5 ondas internas, ¿sí? Es decir, si yo agarro un ciclo y los desmenuzo, en este caso, en 3 ciclos distintos, vamos a encontrar, en realidad, sí, en 3 ciclos distintos, fíjense, vamos a encontrar con la onda 1 de mayor grado, que está en doble paréntesis en este caso, lo que contempla el avance de 5 ondas digamos, ¿sí? Luego vamos a encontrarnos lo que sería la onda de menor grado, que sería las que están con un solo paréntesis, ¿sí? Y finalmente los movimientos menores, que de esta forma nos van orientando. Es decir, si yo tuviese que hablar de cierta terminología cíclica, diría que, bueno, podríamos pensar que estamos en un ciclo, el inicio de un ciclo primario, donde se ve digamos, si se quiere, el ciclo intermedio y el ciclo menor, digamos, ¿no? Esto es lo habitual en el mercado. Lo habitual en el mercado es que nosotros, dentro de una gráfica, podamos detectar al menos entre 2 y 3 ciclos. ¿Se dan cuenta? Lo importante para eso que va a ser que nosotros sepamos diferenciarlos, digamos, qué movimiento corresponde a cuál o tal o cual ciclo en sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Porque esa forma nos va a permitir segmentar y poder justamente trabajar de manera mucho más clara respecto al conteo que podamos establecer. Bien, así que es un punto no menor. Si nosotros nos empezamos a meter un poco más de lleno en lo que respecta a los ciclos impulsivos, en realidad los movimientos impulsivos, hay 3 reglas que son reglas bases, básicamente, que son las que nos dicen justamente, mira, en la medida que esto no ocurra, el conteo es factible. O sea, al ser reglas son rigurosas, ¿estamos de acuerdo? Vamos a ver que también hay guías, que las guías son orientativas, pero en realidad las reglas son rigurosas. O sea, es algo que no se puede violar, digamos, ¿ok? Entonces, Elliot estableció 3 reglas para los que son movimientos impulsivos que nosotros tenemos que respetar a la rajatabla, al punto que si yo tengo un conteo que está violando alguna de estas reglas, me obliga a mí a ordenarme, a reordenarme, está el caso, digamos, ¿sí? Y pensar en un escenario alternativo que obviamente que no viole tal o cual regla en ese sentido. Entonces, vuelvo a repetir, son solamente 3 reglas, pero que en general son tan fuertes, son tan importantes, que condicionan claramente el momento de poder establecer un conteo en sí mismo. La primera regla que vamos a encontrar en ese sentido es la que dice que la onda 2 nunca puede perforar el piso de la onda 1, ¿ok? En ese sentido, cuando decimos eso, lo que estamos diciendo de algún modo, digamos, ¿sí? Es que, bueno, me dice, bueno, si ustedes observan aquí el gráfico, claramente, si yo observo que el recorte que viene luego de un potencial piso termina perforando el mínimo alcanzado, lo que yo voy a etiquetar eventualmente como una posible onda 1 o el inicio de un ciclo de impulso, bueno, justamente la sola perforación de ese mínimo ya me inhabilita esa opción, ese escenario, y me obliga a reordenarme, a considerar, por ejemplo, que en realidad este movimiento en realidad fue parte dentro del segmento de caída, y que en realidad el piso se pudo haber concretado recién aquí y no justamente en el piso anterior.
siempre lo que se busca es que, bueno, el mercado, o sea, el ciclo de avance nace desde un mínimo, desde un punto de inflexión, entendiendo que en ese punto de inflexión es donde se dan los niveles de saturación de la fuerza vendedora, justamente de debilitamiento mayor, digamos, la fuerza vendedora, donde ya el vendedor no estuvo dispuesto a vender a precios más bajos y donde el comprador sí se hizo más fuerte y empezó a, digamos, a validar esos precios como una oportunidad en tal caso de compra, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, una de las reglas más importantes te dice, son tres. La primera te dice que el piso de la onda 2 de ninguna manera puede perforar el piso de la onda 1. En caso de que eso ocurra, ¿qué debemos hacer? Reordenar nuestro conteo. ¿Cómo lo reordenaríamos? Bueno, considerando justamente el segundo piso como el piso de la caída, en definitiva, y entendiendo de que el movimiento recién se está iniciando y que tiene potencial de recuperación adicional hacia adelante. O sea, lo que anteriormente, vuelvo a mostrarles, parecía ser quizás 5 ondas cerradas, pero al estar violando la regla de que la 2 está perforando el piso de la onda 1, me obliga indudablemente a reordenarme en tal sentido y asumir de que en realidad el piso fue este, y a partir de allí tengo que contabilizar el ciclo de impulso que, bueno, que asumo yo que está iniciándose a partir de un nuevo movimiento de avance en tal caso, digamos, ¿sí? Así que de esta forma es como me reordeno. De esta forma yo puedo concluir rápidamente de que el movimiento de avance puede extenderse hacia las próximas sesiones y no querer anticiparme a un escenario por ahí de intento correctivo que no se va a dar, al menos en lo inmediato, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda? Aquí hay un ejemplo, perdón, antes de ir a la segunda regla, hay un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el gráfico del petróleo continuo. Ven, acá tenemos un movimiento de suba, un mercado que perfora, o sea que en realidad cede. Fíjense que el mínimo fue 26.05, aquí fue 26.19. Bueno, ya automáticamente esta perforación sobre este, y uno dice, bueno, pero fueron centavos, no importa, digamos, ¿no es cierto? O sea, esta perforación de este mínimo te indica que en realidad este no fue el piso de la caída, que el piso de la caída fue este, y que a partir de aquí yo debería considerar un nuevo escenario técnico de conteo, digamos, ¿sí? A partir de ahí debería evaluar la posibilidad de que estemos dentro de una secuencia tendencial o contratendencial en caso que no lo considere como tal, digamos, ¿sí? Pero si vuelvo a repetir, no puedo asumir el escenario de piso aquí porque justamente hay una perforación. Si ustedes observan, si bien yo no recuerdo bien qué pasó posteriormente, si ustedes observan aquí por ahí se resulta dificultoso, poder cerrar un movimiento tendencial. Podríamos hacerlo, digamos, pero bueno, de algún modo, si uno detecta que eventualmente, yo digo, bueno, el piso fue visto finalmente aquí y quiero contar 5 ondas y veo que no lo puedo hacer, bueno, en todo caso tendré que también pensar en la posibilidad de que quizás todo este movimiento sea una contratendencia y que el mercado pueda finalmente estar retomando el avance. Lo que yo tengo que evitar es sesgar o al menos condicionar al mercado a una lectura que ya de por sí es incorrecta desde el comienzo, digamos, ¿no es cierto? El creer que el mercado hizo un movimiento tendencial claro de 5 movimientos cuando hay la perforación de una regla o la violación de una regla, entonces eso ya es lo que nosotros, si ya arrancamos desde ahí, va a ser dificultoso que podamos darle confianza al análisis, porque seguramente el análisis va a terminar quedando invalidado. ¿Me explico? Y es importante que nosotros seamos bastante estrictos en ese sentido, principalmente con las reglas, ¿verdad? Ahora hay otra regla también que podemos sumar a Elliott. Dice, bueno, en realidad dice, la onda 3 nunca debe ser o nunca puede ser la más corta de la secuencia de impulso. Es decir, fíjense, el mercado marca un piso, arma una secuencia de 5 movimientos, pero detecto que el tercer movimiento, que sería la onda 3, ¿sí?, se convierte en el segmento más bajo, más chico, ¿sí?, respecto a lo que recorrió la onda 1 y respecto a lo que recorrió la onda 5. Esta situación es la que justamente inhabilita la posibilidad de contar 5 ondas, ¿ok? Porque la regla te dice que nunca la onda 3 puede ser la más chica, el segmento más chico dentro de un impulso, ¿ok? Eso también significa que si eventualmente yo tengo una onda 3 que es chica, por ejemplo, en donde la onda 1 es más grande y la onda 3 chica, necesariamente la onda 5 tiene que ser más chica que la 3.
¿Me explico? Es decir, porque esa forma es donde yo podría permitir considerar este movimiento como onda 3. En la medida que obviamente tenga un segmento, ya sea el de la onda 1 o la onda 5, que sea menor al de la onda 3. ¿Ok? ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque una guía dentro de lo que es, ya luego lo vamos a ver mejor, pero es decir, una de las guías que establece Elliott respecto de justamente la onda 3, principalmente para el mercado de acciones, es que la regla te dice la onda 3 nunca puede ser la más corta de la secuencia, ¿ok? Dentro del impulso. Pero la guía te dice que generalmente la onda 3 es el movimiento más largo de la secuencia. Entonces ya es como una advertencia de que en general no esperes una secuencia de impulso donde la 3 sea muy corta. Lo habitual es que en esa fase de mercado vos tengas un ingreso, ya lo vamos a ver luego, ¿no? Un ingreso de flujo más constante, y eso hace que los movimientos sean más alargados. Por eso generalmente como guía la onda 3 generalmente suele ser la más larga de la secuencia entre 1 y 5. Pero no importa si eventualmente yo tengo una onda más 3 más corta, lo que importa es no violar la regla. Y la regla te dice que la 3 nunca puede ser la más corta de toda la secuencia, es decir, respecto de la 1 o de la 5. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que si yo tengo esta secuencia, ¿ok? De 1, 2, 3, 4, 5, y yo reconozco que efectivamente la onda 3 es la más corta de esa secuencia, lo que estoy asumiendo de algún modo, ¿sí?, es que en definitiva este conteo no es válido, que es inválido, por lo cual tengo que salir a reordenarlo. ¿Y cómo lo reordeno? Bueno, una forma de reordenarlo, es pensando de que este movimiento de impulso que estamos creyendo que posiblemente esté finalizando, al ver que se está violando una de las reglas, va a tender a extenderse, a subdividirse hacia adelante. Es decir, el reordenamiento de este conteo sería pensar de que lo que yo pensaba que era una onda 3 en realidad es la subdivisión de un movimiento de onda 3 mucho más largo, ¿sí? Lo cual sería la onda 1 de 3, 2 de 3. Estamos en pleno desarrollo de la 3 de 3, viene la 4 de 3, termina el movimiento en 5 y recién allí tenemos la onda 3. Y acá sí se respetaría la regla en sí mismo, porque la 3 no quedaría como la más corta de la secuencia, y al mismo tiempo estaría en línea con la guía que dice que la 3 generalmente, la onda 3 es la más larga de la secuencia, ¿ok? Pregunta que habitualmente me suelen hacer: Rubén, ¿eso tiene que ver solamente para los ciclos mayores? No, cualquier ciclo, en cualquier ciclo, en menor, mayor, intermedio, la onda 3 nunca puede ser la más corta de la secuencia. Es decir, cualquier regla de la que estamos estableciendo es válido para cualquier ciclo, es decir, por consecuencia es válido para cualquier marco temporal que esté analizando. ¿Estamos de acuerdo? No es que me permito que sea más larga la de mayor grado, pero el ciclo de menor grado no tiene podría eventualmente violar la regla. No, tiene que respetar a rajatabla, porque básicamente son reglas asociadas al movimiento de impulso. Y el movimiento de impulso no difiere en ese sentido, o sea, no va a variar según el ciclo en el cual me esté enfocando. ¿Se dan cuenta? Entonces, el reordenamiento de ondas de aquellos que yo pensaba que eran 5 ondas, al visualizar que la onda 3 quedó como la más corta de la secuencia, me obliga a reordenarme y mostrar que efectivamente podemos estar en un movimiento de expansión tendencial mucho más interesante hacia adelante. Aquí tenemos un ejemplo, en el caso del índice Dow, fíjense, si yo hubiese pensado, decía, el mercado hizo 5 ondas, tengo un primer movimiento, el intervalo, el segundo movimiento, intervalo, 5, yo hubiese supuesto que el mercado iba a entrar en una fase correctiva que al menos entra o regresa a lo que sería una onda 4. Hay algo que por ahí yo no se los dije, pero es importante que ya lo vayamos definiendo, ¿sí? La fase correctiva que generalmente el mercado habilita luego de un movimiento de impulso en 5 ondas suele darse, dijimos, en 3 movimientos, pero como referencia los precios tienden a regresar a lo que sería el piso de la onda 4 de menor grado, sería en este caso decir del movimiento de impulso previo. ¿Estamos de acuerdo? No significa que estrictamente el mercado va a ir ahí, ni significa que estrictamente el mercado se va a frenar ahí. Es una referencia que yo tengo al momento de que está por iniciarse la fase correctiva. Yo sé con qué secuencia se va a hacer
y la referencia que puedo tener hacia dónde puede dirigirse en esa secuencia sería justamente buscar el piso de la onda 4 del ciclo tendencial previo. Así que ese es un dato importante. Entonces, si ustedes retomamos el tema de justamente de la regla de la onda 3. Si ustedes visualizan esta secuencia y dicen, bueno, en realidad pareciera ser que podían ser 5 ondas, cuando observo que la 3 queda como la más corta de la secuencia, en este caso porcentual, puede ser nominal lo mismo, digamos, ¿no es cierto? Es allí donde digo, no, me parece que en realidad este movimiento forma parte de un movimiento de extensión. Esto no van a ser 5 ondas, no va a venir la corrección, sino que el mercado, independientemente de algún descanso, va a continuar. Y efectivamente eso hizo. Si ustedes observan, el mercado retomó el avance, ¿sí? Armó una secuencia de 5 en onda 3, vino justamente la onda 4, vino la onda 5, ahí recién cierra la onda 3 de grado mayor, ¿sí? Lo que en su momento yo estaba cerrando aquí, finalmente estoy cerrando mucho más arriba, porque lo que me advirtió de esta posible extensión es que se estaba violando la regla de que la 3 había quedado la más corta de la secuencia, y eso no es factible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre que usted vea una secuencia o un movimiento de precio donde estén contabilizando la onda 3 como la más corta de la secuencia respecto al segmento de la onda 1 y respecto al segmento de la onda 5, bueno, sepan de que ese conteo está mal y lo tienen que reordenar para pensar en algún proceso de que, bueno, que les permita ordenar de manera armoniosa el nuevo escenario técnico, respetando las reglas correspondientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y luego el tercera y última regla que tenemos respecto a lo que es justamente los impulsos, es que dice que el piso de la onda 4, sería del cuarto movimiento, no puede solapar, o sea, perforar el techo de la onda 1, ¿ok? Y se hace una salvedad que dice salvo en triángulos diagonales. Esto lo vamos a dejar que está en rojo, lo vamos a remarcar y lo vamos a ver luego cuando veamos triángulos diagonales. Por lo pronto, lo que yo tengo como referencia es que cuando yo estoy contando una formación de impulso de 5 movimientos, debo cuidar, como dijimos recién, 3 cosas: que el piso de la onda 2 no perfore el piso de la onda 1, que la onda 3 no sea la más corta de la secuencia, y que el posible piso de la onda 4 no perfore, digamos, el techo de la onda 1, no haya solapamiento, ¿ok? En la medida que esto ocurra, o sea, básicamente no se dé ninguna de las 3 violaciones de las 3 reglas, bueno, el conteo es factible, digamos, ¿sí? Ahora, si yo tengo una violación aquí, por ejemplo, como me muestra que el piso de la 4 finalmente perforó el techo de la 1, ¿qué ocurre? Bueno, me obliga a tener que salir a reordenarme, digamos, técnicamente, y la forma de reordenarme también es la extensión, la segmentación, digamos, ¿sí? El entender que en vez de estar en 5 ondas, lo que estoy es en la expansión de lo que sería en definitiva una posible extensión de la onda 3 de grado mayor, ¿sí? Que se está subdividiendo internamente, ¿ok? Entonces, de esa forma me ordeno y dejo de violar la regla que justamente que advertía que el piso de la 4 no puede perforar justamente el techo de la onda 1. Si ustedes observan esta ejemplificación, aquí observan cómo la secuencia, ven acá cómo la onda 4 va muy por debajo de este techo. Al mismo tiempo hasta podríamos cuestionar si la onda 3 es la más corta. Entonces yo no puedo cerrar 5 ondas aquí. ¿Por qué? Porque estoy violando reglas. Estoy violando la regla de la 4 con respecto a la 1, y al mismo tiempo puedo estar violando quizás la extensión de la onda 3, que pareciera ser que no sé si no es la más corta de respecto a la 1 y a la 5. Entonces eso me dice, no, este conteo está mal. ¿Y qué puede ocurrir? Y lo que puede ocurrir es que el mercado siga subiendo y que empiece a estar armando una secuencia de mucho más alcista. Y cuando uno visualiza la secuencia, vemos que aquí está, ¿no es cierto? Lo que yo pensaba que era 5 ondas hasta aquí, al fin y al cabo terminó siendo de que el mercado empieza una nueva subdivisión con ondas menores, a partir de donde yo me permite de algún modo sí ya cerrar la secuencia de manera más clara, más armoniosa si se quiere, y respetando todas las reglas que fuimos repasando en ese sentido, ¿ok? Así que vuelvo a repetir, entonces como resumen, son 3 las reglas de impulso. Cuando digo que son 3 reglas de impulso, estoy hablando de que son válidas para todos los movimientos impulsivos, como lo vimos al comienzo. Es decir,
tanto para los movimientos impulsivos que van en dirección a la tendencia de un ciclo de avance, como los que van en dirección a la tendencia obviamente de un ciclo de caída, digamos, ¿sí? O sea, en cada fase donde haya o donde eventualmente pueda darse un movimiento de 5 ondas, es decir, de carácter impulsivo, independientemente si es de tendencia o es de contratendencia, las reglas son válidas, digamos, ¿sí? Y deben respetarse a rajatabla. Entonces, repasemos. Dijimos, la primera, el piso de la onda 2 no puede perforar el piso de la onda 1, ¿sí? La segunda, la onda 3, nunca puede ser más corta la secuencia respecto de la 1, respecto de la onda 5. ¿Ok? Y la última dice que el piso de la onda 4 no puede perforar de ninguna manera el techo de la onda 1, haciendo una salvedad que cuando veamos triángulo diagonal lo vamos a repasar. Solamente en los triángulos diagonales esa regla se va a permitir, ya lo vamos a ver luego, ¿ok? Pero en principio, en la medida que yo pueda respetar estas 3 reglas, el conteo que yo vaya a considerar como posible va a estar válido. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Nosotros todavía nos falta medir los movimientos, o sea, justamente vamos a tener que poder calcular los trayectos que puedan hacer cada una de los movimientos correctivos y tendenciales. Entonces, en la medida que vayamos avanzando en el modelo, en el curso, digamos, vamos a ver que lo ideal va a ocurrir en que yo vaya respetando, más allá de respetar la regla, vaya respetando ciertas armonías asociadas al movimiento que se está sucediendo. Entonces, ¿ustedes qué le va a pasar, chicos? Puede haber una pregunta concreta. ¿Puede haber dos heliotistas que tengan conteos distintos y que los dos estén correctos? Bueno, en definitiva, que los dos estén correctos va a ser difícil porque el mercado va a dar una condición. Si subirá, bajará, lateralizará, ¿me explico? O sea, difícilmente si son contrarios, son distintos los conteos, tengamos una coincidencia en cuanto al desenlace de eso, ¿sí? Sí, lo que puede pasar es que sean válidos, o sea, que no sabemos si van a ser los correctos, pero si sean válidos a tener presente. ¿Y en qué se va a diferenciar dos conteos válidos para que yo pueda decir, bueno, hacia cuál me inclino? Bueno, se va a diferenciar en las armonías que vamos a ver luego. O sea, yo puedo tener dos conteos válidos que respeten las reglas, dentro en este caso reglas de impulso, ¿sí? Y lo que voy a ponderar como el conteo más óptimo de los dos, a pesar de que los dos se respeten justamente las reglas y sean viables, digamos, ¿sí? Lo que voy a ponderar hacia adelante es la armonía con la cual se desarrolla ese movimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso para que ustedes lo tengan presente. Por eso mismo es muy difícil pensar en una profecía autocumplida también con respecto a Elliott, porque con el pasar de los días ustedes verán que se puede, generalmente hay cosas, movimientos de mercado que son mucho más claros, donde posiblemente tengamos coincidencia en ciertas lecturas, al menos de conteo, ¿sí? Pero que luego cuando ya le metemos otras dimensiones analíticas como los cálculos, es decir, la medición de los movimientos, la psicología asociada al movimiento en sí mismo, cómo lo ligamos al ciclo mayor, es decir, ahí empieza a haber una situación que es mucho más compleja, que hace por ahí que se distorsione seguramente algunas de las dos alternativas, empieza a perder algo de validez y es allí donde nosotros decimos, bueno, en realidad los dos conteos son válidos, los dos conteos son factibles, pero hay un conteo de los dos que guarda más armonía por esto, por esto, por esto. Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que llegar en la medida que vayamos avanzando en la capacitación, ¿estamos de acuerdo? O sea, que podamos de alguna forma refutar un conteo, un escenario posible a partir de justamente de conceptos concretos, digamos. ¿Sí? No, en realidad yo creo que ese conteo no puede, posiblemente no se dé, no porque viole alguna regla, sino porque visto de esta dimensión, bueno, no se observa que la psicología esté asociada. No se observa que el trayecto recorrido esté en línea con la armonía habitual de un patrón de comportamiento tendencial. No se observa de que guarde relación con el ciclo de largo plazo. Es decir, esas son cosas que hacen la armonía del análisis y que indudablemente nosotros tenemos que llegar a ese punto para poder quitarle subjetividad al análisis en sí mismo, digamos, propio, y poder hacer más, obviamente, bueno, objetivo sería al fin y al cabo con respecto a la proyección que yo pueda dar
del mercado en cuestión, ¿verdad? Así que bueno, repasen bien estas reglas, porque cuando tengamos obviamente las clases justamente de práctica, bueno, vamos a obviamente usarlas mucho, ¿no? Porque cada conteo que querramos hacer vamos a estar todo el tiempo visualizando si esa regla se está violando o no. Bien, dicho esto, lo que nosotros vamos a pasar ahora es a evaluar lo que serían las extensiones, y son las excepciones que se dan justamente, algunas de las excepciones que pueden darse en movimientos impulsivos. ¿Por qué digo excepciones? Bueno, porque nosotros lo hemos aprendido a los movimientos impulsivos como una secuencia de 5 movimientos. Pero vamos a ver que Elliott nos da una ayuda, me dice, mira, en realidad lo habitual es que el mercado te dé una secuencia de 5 movimientos. Pero ¿qué te pasa muchas veces? Que dependiendo del marco temporal en el cual te estés enfocando, realizando el análisis, es factible que encuentres 2 o 3 ciclos distintos trabajando al mismo tiempo, o sea visualmente, ¿ok? Lo cual eso te está indicando de que vos vas a encontrar más de 5 movimientos que está asociado a ¿qué? A esto que hablábamos recién, a la segmentación. O sea, hay ciclos menores que se están viendo, digamos que son parte del ciclo mayor al fin y al cabo, digamos. Si dijimos que todo no es independiente, se van uniendo y se van asociando los ciclos entre sí, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para ello, lo primero que tenemos que poder diferenciar para poder justamente hacer una mejor lectura de cómo hago la segmentación, Elliott nos propone esta famosa guía de la semejanza. La guía de la semejanza dice, bueno, en realidad los movimientos deberían ser parecidos a los efectos de que yo pueda ir segmentando ciclos parecidos o ciclos similares, ¿ok? Dice, el recorrido del precio de la segunda onda, o sea, de esa onda correctiva, en este caso, ¿sí? Debe ser como mínimo 1/3 del recorrido de la primera onda. Por ejemplo, ¿ven? Es decir, para poder considerar que son de un mismo grado, yo diría, bueno, si esto es una tendencia a la baja, yo debería esperar que este rebote por lo menos recorra 1/3 de este movimiento. Usted va a decir, Rubén, pero siempre ocurre eso. No, por eso mismo remarco que no es una regla, es una guía, ¿sí? Al ser una guía es una orientación. Me dice, mira, si vos detectás dentro de una secuencia de precios, es decir, una gráfica, o detectás que justamente hay un patrón de recorte que va asociado a 1/3 del movimiento de impulso anterior, bueno, es posible que estemos hablando de movimientos del mismo grado. Es decir, que claramente este avance esté recortando justamente este trayecto y viceversa, ¿ok? O sea, en el caso si fuese tendencia alcista. Es una referencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no es de 1/3 al menos? Es decir, si el recorte o el rebote del intervalo termina siendo menor, digamos, ¿sí? Y dice, bueno, probablemente si eso ocurre no sean del mismo grado. Es decir, que lo que se esté armando es una secuencia, ¿sí? De grados distintos, ¿sí? Porque justamente no responden a la armonía del patrón en sí mismos. ¿Se dan cuenta? Esto, vuelvo a repetir, es una guía, no es que es muy estricto, porque vamos a encontrarnos que hay veces que no, por cómo se dan los movimientos, nos vemos obligados a cerrar movimientos que por ahí los intervalos no son exactamente al tercio del movimiento de tendencia anterior, ¿se dan cuenta? Pero que de alguna forma, vuelvo a repetir, en la medida que yo tenga la posibilidad de segmentar con mayor armonía, bueno, mejor va a ser el conteo seguramente, y más confiable se va a tornar en términos operativos posteriormente, digamos, ¿no es cierto? Y es un punto no menor a considerar. Ya lo vamos a revisar ahora cuando veamos las alternativas. Bien, lo que decía, ¿cuáles son las irregularidades que pueden aparecer en los impulsos? Bueno, justamente las extensiones. Una extensión dentro de un impulso es una irregularidad. ¿Qué significa una extensión? Significa que yo pueda estar viendo dentro de la gráfica, pueda estar viendo por lo menos al menos 2 ciclos. Es decir, yo considero, por ejemplo, ¿no es cierto?, que hay una extensión de la onda 1, 3 o 5. ¿Qué significa? Que estoy viendo la interna, estoy visualizando el ciclo menor dentro del ciclo mayor. Si acá me muestra, por ejemplo, que la onda 1 tiene 5 ondas, la onda 2 no se ve nada, no se ve ninguna secuencia interna, la onda 3 tampoco se le ve, la 4 tampoco se le ve y la 5 tampoco se le ve. Entonces, lo que me está mostrando acá, que hay un ciclo principal que ya se cumplió en 5 ondas, que a su vez internamente uno de los segmentos en dirección a la tendencia, es decir, un segmento de impulso, se visualiza un ciclo menor.
¿Esto qué hace? Hace que yo tenga una mayor cantidad de intervalos y no necesariamente 5 ondas como lo tenía pensado anteriormente. ¿Se dan cuenta? Acá puedo observar otra vez lo mismo. Puedo observar una secuencia que tiene más de 5 ondas. Entonces la pregunta es: ¿por qué tiene más de 5 ondas? Bueno, porque en realidad uno de los segmentos, 1, 3 o 5, posiblemente se esté viendo la subdivisión interna. ¿Sí? Es decir, que estoy viendo el ciclo menor, lo estoy visualizando. En este caso sería la onda 3, ¿sí? Donde pueden observar, por ejemplo, la onda 2 va con la guía, recorta casi un tercio, un poco más de lo que sería la onda 1. Fíjense que ya aquí ya se pone más en duda, ¿sí? Entonces te muestra de que este recorte no tiene que ver con sino que tiene que ver con una secuencia distinta, ¿sí? Entonces eso te permite a vos segmentar esta secuencia interna de 3. Viene la 4 con una línea más orientada a lo que fue el recorrido de la onda 2, a pesar de que no llega a un tercio tampoco, ¿sí? Y luego viene la onda 5. Entonces yo detecto que hay mayor cantidad de intervalos que solamente hubo movimientos, ¿sí? U ondas u olas, digamos, ¿sí? Que 5, y eso va asociado a que estoy visualizando el ciclo menor o el ciclo interno dentro de algunos segmentos de impulso principal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto obviamente tanto a la baja como al alza como a la baja. La otra opción, fíjense aquí tenemos la subdivisión, donde en la onda 5. Siempre que yo hago una segmentación debo procurar dos cosas. Primero, la armonía. Siempre los intervalos mayores, idealmente darle el mismo grado, ¿sí? Pero si no tengo esa posibilidad, lo que tengo que sí o sí asegurarme de que no se violen las reglas anteriores. No se roben las reglas, o sea, no se den las reglas de impulso, digamos, ¿sí? Justamente se violen, disculpen, que no se violen las reglas de impulso. Entonces lo que está mostrándote es: si mira, aquí se viola alguna regla de impulso, y te dice no, ¿por qué? La 2 no perforó acá el mínimo. La 3 no es la más corta de la secuencia, porque si bien 5 es más larga que la 3, acá la 3 es más larga que la onda 1, entonces no hay violación de regla tampoco. Y acá el piso de la 4 no quiebra el techo de la onda 1. Entonces seguramente estamos hablando de un movimiento de impulso donde la onda 5 tiene una subdivisión interna, es decir, se visualiza el ciclo menor. ¿Se dan cuenta? Y eso hace que yo tenga mayor cantidad de intervalos, si se quiere, o ondas dentro de la tendencia, y no necesariamente 5, ¿verdad? Y luego puede ser que yo no tenga posibilidad que vea todos los intervalos parecidos, las correcciones, ¿sí? Y que no tenga claridad respecto a cómo se va a segmentar. Y ahí directamente yo voy a contar la cantidad de ondas, y ahí es donde el punto que yo quería llegar justamente ahora, digamos, ¿sí? Que dice: un movimiento de 9 ondas es considerado un impulso aun cuando no sea visible la subdivisión. Tiene que ver con este último ejemplo, ¿ok? Una guía que me quedó acá dice: a veces una onda extendida tiene la misma amplitud y duración que las otras 4 principales. Es decir, te dice: mira, lo que duró la onda 3 aquí, si en términos de amplitud y duración de tiempo, es casi el mismo que si yo sumo la 1, la 2, la 4 y la 5. Son referencias, ¿ok? No significa que se vayan a cumplir a rajatablas, pero si yo tengo un conteo que respeta esa guía, es como que, bueno, de alguna forma eleva mi conteo hacia una posibilidad mucho más clara de que esté en un escenario correcto. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que uno valora de algún modo. ¿Bien? Entonces, lo que yo quiero dejar como claro en ese sentido, en esta clase, entendiendo de que si bien nuestra base nos dice que los movimientos tendenciales son de A5, yo debo saber que cuando voy al mercado hay algunas excepciones visuales que yo tengo que poder asociar a un movimiento tendencial. ¿Y cuáles son esas excepciones? Bueno, por ejemplo, puede pasarme de que yo no vea la secuencia interna de 5, pero sí veo un recorrido casi vertical, limpio, donde no haya mayores intervalos que me permitan a mí escalonar un impulso de 5 movimientos. Entonces, siempre que ustedes vean una secuencia limpia, tendencial, de crecimiento o decrecimiento, donde no tengamos intervalos mayores, siempre lo vamos a asociar a un movimiento de impulso. ¿Se dan cuenta? Aun cuando yo no estoy viendo las 5 ondas,
yo no la estoy viendo en este momento. Sin embargo, dado el comportamiento de dinámica y de verticalidad que toma el activo, ¿sí? Lo asocio, y que no tiene intervalos mayores, lo asocio a que es un movimiento limpio donde el flujo está entrando de manera limpia. Por consecuencia, eso te muestra que son comportamientos más asociados a las tendencias que a las contratendencias. Que las contratendencias, por cierto, suelen ser mucho más trabadas en ese sentido, ¿sí? Entonces, hablar de un movimiento limpio es como hablar de 5 ondas. Obviamente tengo la posibilidad de que el mercado me muestre las 5 ondas, que es lo que conocemos desde el principio. Si yo tengo la posibilidad de contar 5 ondas y que estas 5 ondas no violen ningún tipo de regla, bienvenido sea, porque yo puedo dar el carácter tendencial y decir, bueno, termina el ciclo, viene la corrección en 3 movimientos, por lo menos al piso de la onda 4. O sea, es decir, es mucho más claro, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo 9 ondas, por ejemplo? ¿Qué es lo que debo interpretar? Es decir, que tengo más de 5 ondas, tengo 9. E incluso tengo 13 ondas. ¿Qué es lo que está pasando ahí que yo no logro identificar? Y en todo caso me está diciendo que cualquiera de estas alternativas es válido considerarlas como una formación de impulso, ¿sí? O sea, ya no son 5 ondas, ahora tenemos 9 o tenemos 13. Bueno, la justificación de esta afirmación, de algún modo, ¿sí? Es que, por ejemplo, si yo tuviese una secuencia de 9 movimientos, lo que me está indicando de que uno de los segmentos, llámese la onda 1, la onda 3 o la onda 5, se está subdividiendo con el ciclo menor, ¿sí? O sea, si yo vuelvo a este gráfico de 5 ondas, lo que me muestra es que yo no logro identificar la subdivisión interna, pero sé de manera, digamos, de manera conceptual, que internamente yo debería ver una secuencia de 5, una secuencia de 5 y una secuencia de 5. ¿Por qué? Porque todo movimiento que va en dirección a la tendencia se hace en 5 ondas, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces yo no los veo, pero lo puedo suponer. Ahora, cuando yo paso un movimiento de 9 ondas, lo que estoy viendo de alguna forma es que uno de los segmentos, ya sea la onda 1, la 3 o la 5, me está mostrando esa secuencia interna. Y ahí es donde hay una subdivisión, y ahí es donde aparecen dos ciclos distintos, ¿sí? El ciclo central y el ciclo obviamente menor, en este caso, ¿sí? ¿Ok? El principal que está en doble paréntesis y el menor que está sin paréntesis. Entonces me dice, mirá, lo que pasó aquí, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué significa 9 ondas? Que uno de los segmentos de la tendencia, del impulso, ya sea la 1, la 3 o la 5, se está subdividiendo. Es decir, que seguramente estés identificando los 5 movimientos del grado menor a esa secuencia. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Y aquí se observa que la onda 3. Entonces, una vez que yo etiqueto y visualizo, a ver, ¿hay alguna violación de regla? La onda 2. ¿Perfora el piso de la 1? No. ¿La 3 es la más corta de la secuencia? No. Es la más larga, incluso está subdividida. El piso de la 4 perfora el techo de la onda 1 de menor grado, digo, de grado igual, de igual grado. No. Bien, entonces este conteo es factible. ¿Se dan cuenta? Sí. Y me di cuenta que había una subdivisión a partir de que en vez de contar 5 ondas, conté 9. ¿Y qué pasa si cuento 13? Bueno, si cuento 13 ondas, lo que me está mostrando, que esto muchas veces se da en los bull markets, ¿sí? Lo que me está mostrando es que al menos 2 de los segmentos, o sea 1 y 5, 5 y 3, 5 y 3, 3 y 1, ¿sí? Al menos 2 de los segmentos en dirección a la tendencia dentro de un impulso se están subdividiendo, es decir, estoy visualizando, ¿sí?, el ciclo menor, ¿ok? Y de esa forma yo puedo apreciar obviamente una mayor cantidad de ondas. ¿Por qué? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 movimientos me dice que hay 2 segmentos dentro del impulso, el 1, el 3 y el 5, que están subdivididos. Allí donde yo voy a ver cuál es la subdivisión factible que no viole ningún tipo de regla. Y ahí es donde yo puedo completar la idea de que, bueno, esto estamos hablando del final de un ciclo, donde en vez de tener un solo movimiento o tener 5 movimientos, en este caso tiene 13 ondas, ¿sí? Cuando yo les decía recién, y en los bull markets se suele ver este comportamiento porque justamente en el bull market el mercado va escalonando y extendiendo los movimientos, entonces se empiezan a dar las subdivisiones y esas subdivisiones son las que terminan luego extendiendo los movimientos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí?
Por eso es importante que lo tengamos como referencia. ¿Ok? Entonces, yo quiero mostrarles, y esto lo vamos a ejercitar juntos luego en las clases, digamos, ¿no es cierto? Práctica, pero simplemente a modo de conclusión, digamos, de esta clase, y que ustedes puedan ver cómo trabaja la idea del punto de vista del momento que nos vayamos al mercado a poder analizarlo, ¿sí? Yo voy a mostrar un ejemplo de segmentación. O sea, yo me puedo encontrar con un ejercicio de esta característica, ¿sí? Donde tengo básicamente una secuencia, una tendencia principal ascendente, donde yo tengo que tratar de identificar en qué onda estamos, en qué fase del ciclo tendencial estamos, en qué fase del ciclo de impulso estamos, ¿sí? Entonces, yo puedo empezar a hacerlo de la siguiente forma. Lo primero que puedo tender a visualizar, por ejemplo, son los movimientos, ¿no es cierto? Y observar que el mercado, primero, ¿cuántas ondas tiene todo este recorrido? Digo, bueno, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dijimos que 13 es igual a tendencia. Lo que yo tengo que a partir de ahora reconocer cómo está subdividida esa tendencia. Dijimos que si hay 13 movimientos, 2 segmentos dentro de las tendenciales se están subdividiendo, y eso hace de que se completen 13 ondas, que dejen de hacer 5 y pasen a hacer 13 movimientos. Entonces, ¿cuál va a ser mi desafío ahora? Tratar de encontrar un etiquetado, un conteo que respete las reglas que fuimos aprendiendo y que me segmente justamente ese ciclo de impulso que aparentemente podría estar terminando, ¿sí? Entonces yo ya visualizo, digo, bueno, a ver, de todo el movimiento aquí que yo me voy a encontrar, ¿sí? Puedo empezar a hacer algún escenario tentativo, ¿cierto? Digo, bueno, voy a contar, ¿sí? Voy a hacer la onda 1 acá en este caso, ¿sí? Voy a hacer la onda 2 en este caso, ¿ok? Y digo, bueno, a ver, voy a hacer la onda 3. Pero ¿qué pasa? Si yo hago la onda 3 acá, fíjense ustedes, ¿sí? Ya al considerar esto una onda 3, digo, bueno, acá sería la 4 y acá sería la 5. Lo cual acá tengo un problema. Primero, me faltan segmentos hacia adelante. Segundo, la 3 está violando la regla. ¿Por qué? La 3 está siendo la más corta de la secuencia. Entonces, esto no me permite considerarlo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me dice, no, este conteo está mal. Está mal porque estás violando de por sí la regla. Y aparte porque todavía te falta recorrido. Y nosotros estamos asumiendo que si hay 13 movimientos significa que todo un ciclo de impulso se está cumpliendo, ¿no? Entonces ahí es donde me reordeno. Digo, no, este conteo está mal. ¿Qué es posible? Es posible que haya una segmentación. Entonces vamos a ver, digo, no, pará, ya me di cuenta. En realidad lo que pasaba es que acá estaba la onda 1, en realidad, perdón, ahí está. Acá estaba la onda 1, ¿sí? Aquí estaba la onda 2. Veo que hay una segmentación acá de la onda 3, donde digo, acá estaba la 1 de 3, ¿sí? Esperen que ahí, la 2 de 3, la 3 de 3, la 4 de 3 y la 5 de 3. Es decir, que acá termino lo que sería la 3 paréntesis, ¿sí? Entonces acá tengo una subdivisión. Luego de eso, que viene la onda 4 de 3 con paréntesis, y acá vuelvo a tener 5 movimientos: 1, 2, 3, 4, 5. Lo cual, estas 5, ¿sí?, termina siendo el cierre del ciclo de las 5 de paréntesis. Digo, listo, ahí cerré la secuencia. Ahora la pregunta es, ¿este conteo está bien? Cuando yo lo miro y repaso las reglas, vamos a ver que en realidad no puede ser posible este conteo tampoco. ¿Por qué? Porque si bien este segmento está bien, onda 1, onda 2 de mayor grado, luego tenemos los movimientos de menor grado, subdivisión de la onda 3, hasta acá no hay problema. La onda 4 quedó algo chica, sí, generalmente tiene que volver a la 4, pero no importa, es una guía, no es una referencia, no es una regla. Lo importante es que la 4 de grado mayor no perforó el techo de la 1 de grado mayor. El problema está acá, en la subdivisión esta, porque fíjense,
estoy teniendo el problema, el inconveniente, que justamente acá tenemos un solapamiento, digamos, ¿no es cierto? El techo, digamos, el piso de la onda 4 me está quebrando. Si se quiere, vamos a ver si uno, no sé si puedo hacerlo un poquito más. Ahí, a ver ahí. Bueno, no importa. Si ustedes observan aquí, si acá está perforando el techo de la onda, entonces hay un solapamiento. Entonces me dice, esto no es factible. Aquí hay una violación de regla. O sea, esta subdivisión está mal, porque está violando la regla de que la 4 te perforó el piso de la onda 1, de lo que sería la subdivisión de onda 5. Automáticamente cuando yo veo esto, que es una digamos, violación de regla, me dice este conteo está mal, lo tengo que desarmar. Entonces tengo que seguir pensando en cuál conteo se adapta sin violar ninguna de las reglas, ¿sí? Y algunos me pueden decir, no, pero en realidad lo que puede estar pasando es que en realidad acá tuvimos la onda 1, por ejemplo. O sea, digo, pueden surgir un montón de puntos acá, ¿no es cierto? Acá tenemos la onda 1, vamos a hacerlo también justamente con paréntesis, la onda 2, ¿sí? Y acá en realidad no, lo que estoy viendo es que en realidad tuvimos la onda 1 de un grado menor, acá tuvimos la onda 1, la onda 2 de un grado menor, ¿sí? Acá tuvimos, si se quiere, digamos, una subdivisión, 1, 2, 3, 4, 5, la onda 3, la onda 4 y la onda 5, que acá sí cierra la onda 3, ¿sí? Viene luego la corrección en onda 4 y finalmente tenemos el cierre del ciclo. Y uno dice, ahora sí me quedo. Ya tengo la secuencia, ya pude saltear esta violación. Y yo digo, no, está mal. ¿Por qué? Y está mal porque acá en la secuencia interna de 3 también está violando regla. Acá la 3 es la más corta de la secuencia. ¿Lo ven aquí? O sea, esto es la más corta de la secuencia. ¿Ok? Lo cual me viola la regla. Yo no puedo considerar un impulso que tengo la onda 3 la más corta. O sea, lo cual esta subdivisión también es incorrecta. ¿Sí? Porque también estoy violando la regla. Entonces voy a empezar yo quiero mostrarles que la deducción se va asociando justamente a las reglas. Por eso es importante que yo pueda tener presente bien claro cuáles son las reglas a respetar, porque a partir de eso va a condicionar mi conteo. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces lo que voy a terminar luego de pensar, la conclusión final que voy a terminar teniendo es que el conteo más factible, más posible de todo este segmento, que tiene 13 ondas, que me indica al tener 13 ondas de que puede ser un impulso completo, ¿sí? Que la mejor subdivisión posible que puedo hacer básicamente de este conteo, digamos, de esta gráfica, sería justamente pensar que acá tenemos la onda 1, la onda 2 de grado mayor, ¿sí? Acá empieza una subdivisión, la onda 1 de grado menor, tenemos la onda 2 de grado menor, ¿sí? Tenemos la onda 3 de grado menor, tenemos la onda 4 de grado menor, ¿sí? Y que la onda 5 se está subdividiendo en un grado cada vez más chico, ¿sí? Acá tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Acá cerramos finalmente la 5 de grado, lo que sería la 5 de grado menor, ¿sí? Que al mismo tiempo esto nos cierra que la 3 de grado mayor. A ver si me siguen, digamos, fíjense, yo estoy cerrando estos 5 movimientos menores, ¿sí? Me cierran esta onda 5 de este grado, de lo que sería números arábigos, sin ningún tipo de simbología adicional, digamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero al mismo tiempo, aquí estoy cumpliendo 5 ondas desde acá, lo cual me está cerrando la onda 3 de un ciclo de grado mayor. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo que, para no marearme, recuerden, hay subdivisiones. Acá estamos trabajando en tal caso sobre un gráfico que me está mostrando 3 ciclos distintos. El ciclo menor aquí, ¿sí? El ciclo intermedio con números arábigos y el ciclo, si se quiere, digamos en este caso, bueno, principal o primario con números arábigos pero con el paréntesis. Entonces ya ahí sí tengo la onda 4 finalmente, ¿sí? Y la onda 5.
Entonces, ahora vamos a ver si efectivamente esta vez no violamos ninguna regla. A ver, primero, veamos la del ciclo mayor. La del ciclo, digamos, principal, primario. Lo que tiene a números arábigos con paréntesis. La onda 1, la 2 no perfora el piso de la onda 1. La 3, paréntesis, no es la más corta de la secuencia. La 4, el piso de la 4 no perfora el techo de la onda 1. Así que esa secuencia está bien. Ahora vayamos a que sería la secuencia del ciclo intermedio, es decir, números arábigos solo. Acá, la onda 2 no perfora el piso de la onda 1. La onda 3 de esa secuencia de números arábigos, ¿sí? Básicamente no es la más corta, de hecho que ya de por sí se observa de que es más larga que la onda 1. La 4 de ese mismo ciclo no perfora el techo de la onda 1. Y la subdivisión de 5 está bien, digamos, está correcta. De esa forma puedo completar toda la secuencia. Y finalmente el ciclo menor que me muestra, a ver, hay una secuencia de 5 donde el segundo movimiento no perfora el 1, el tercero no es el más corto de la secuencia porque es más largo que el primero, y el piso de la onda 4 menor no perfora el techo de la 1. Entonces de esa forma yo tengo una secuencia completa, ¿sí? Que llegué a la conclusión de que es la secuencia correcta a partir de que luego de revisarla efectivamente no hubo violación de ninguna de las 3 reglas bases de impulso. ¿Se dan cuenta? Solo vamos a hacer algunos ejercicios, yo le voy a pasar a ustedes para que justamente puedan practicar esto. Lo vamos a hacer en vivo y obviamente también le vamos a dar algunas en el manual, digamos, ¿sí? Para que ustedes trabajen. Porque luego obviamente estos son dibujos, estos son secuencias armadas en términos de dibujo, pero nosotros tenemos que irnos luego al mercado. Tenemos que tratar de trasladar toda esta lectura, esta interpretación, pasarla a un chart, digamos, ¿sí? Y ese va a ser el desafío que nosotros vamos a tener, ¿ok? Entonces lo que quiero mostrarles al fin y al cabo, chicos, ya para poder cerrar esta clase, es lo que quería mostrarles a partir de esta ejemplificación, es cómo uno va deduciendo cuál puede ser el escenario factible, ¿sí? A partir de, primero, reconocer la cantidad de ondas que desarrolló el mercado. Eso me va a decir si tiene 1, tiene 5, tiene 9, tiene 13, es que puede ser un impulso completo. Bueno, tendré que ver cuál es la segmentación que no viola ninguna de las reglas, ¿sí? Si tiene 11 movimientos, es posible que ese ciclo impulsivo le falte todavía alguna extensión adicional. Entonces yo lo que digo, bueno, en tal caso tendré que ver justamente cuál es la subdivisión para ver justamente qué le puede faltar. ¿Se dan cuenta? Es decir, me ayudo a partir de poder contar inicialmente la cantidad de ondas y luego segmento. ¿Cómo segmento? Respetando las reglas de impulso y viendo que los movimientos sean lo más armónicos posibles. Ustedes pueden apreciar a simple vista, claramente se observa, digamos, cómo por ahí este movimiento, sí, por ahí tiene mucha más relación, digamos, con este en términos de tamaño correctivo. Si bien no son exactamente iguales, estos se ven como correcciones más parejas, más digamos, parecidas, digamos, ¿sí? ¿Ok? Y eso te muestra que estamos hablando de ciclos distintos, por eso los intervalos pueden ser un poco más grandes, ¿ok? Eso hace la armonía del movimiento y eso me va a orientar a mí a ir ganando confianza en cuanto a, bueno, indudablemente a la tendencia que pueda ir yo adquiriendo, ¿ok? Así que bueno, gente, de esta forma cerramos esta nueva clase, ya metiéndonos un poquito más en el barro, por decirlo de alguna forma, metiéndonos un poquito más en lo que es el modelo, pero bueno, es lo necesario ya para empezar a adentrarnos y empezar a sacarle todo el mayor jugo posible. Así que mírenla la clase, revéanla lo que sea necesario, cosa de que podamos sacarle todo el jugo suficiente luego a las clases prácticas para poder hacer ejercitaciones y demás, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.